¿Alguna vez has sentido que has fallado tanto a Dios que no hay manera de acercarte a Él de nuevo? La culpa y el peso del pecado pueden hacernos creer que estamos demasiado lejos de su amor, pero la verdad es que Dios siempre nos ofrece una puerta abierta al arrepentimiento. En el 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta no es solo una promesa, sino una invitación a regresar a sus brazos con humildad y un corazón sincero. Hoy exploraremos cómo debes orar cuando sientes que le has fallado a Dios, descubriendo el poder del arrepentimiento, la restauración y la gracia divina. No importa cuán lejos creas que has caído, Dios siempre está dispuesto a levantarte. ¿Estás listo para encontrar el camino de vuelta a su presencia? A veces, el peso del pecado se siente como una carga imposible de llevar. Esa sensación de haber fallado a Dios, de haber cruzado una línea que no debiste, de haber caído cuando sabías que no debías hacerlo, puede convertirse en una voz constante que te repite que ya no hay vuelta atrás. Te preguntas si Dios aún te escucha, si es posible restaurar tu relación con Él, o si todo lo que has hecho ha construido un muro infranqueable entre tú y su presencia. Es en esos momentos cuando el enemigo susurra mentiras, haciéndote creer que el amor de Dios tiene un límite, que su gracia se agota, que su perdón es para otros, pero no para ti. Sin embargo, la verdad es que no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda borrar. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero esta separación no es permanente, no es el final. El enemigo quiere que creas que Dios te ha dado la espalda, pero en realidad es el pecado el que nos hace alejarnos de Él. Lo vemos desde el principio, en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron y en lugar de buscar a Dios, se escondieron. No fue Dios quien los rechazó, fueron ellos quienes sintieron vergüenza y miedo. Lo mismo sucede hoy. Cuando fallamos, nuestra reacción natural es escondernos, apartarnos, dejar de orar, evitar la presencia de Dios, porque nos sentimos indignos. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos acercarnos a Él. David entendió esto mejor que nadie. Él, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado de una manera devastadora. No solo cometió adulterio con Betsabé, sino que trató de encubrir su pecado con engaño y terminó enviando a la muerte a su esposo, Urías. ¿Cómo podría Dios perdonar algo así? ¿Cómo podría alguien que había estado tan cerca de Dios, que había experimentado su favor, caer de una manera tan baja? Pero en lugar de permitir que la culpa lo consumiera, en lugar de alejarse, David hizo lo único que podía hacer: clamar a Dios con un corazón sincero. En el Salmo 51 encontramos una de las oraciones de arrepentimiento más profundas de toda la Escritura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David entendió algo fundamental. El pecado ensucia el alma, pero Dios tiene el poder de limpiarla. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos. No importa cuánto intentemos justificarnos, cuánto intentemos compensar nuestros errores con buenas acciones, la única manera de ser restaurados es a través de su gracia. El problema es que muchas veces tratamos de resolverlo por nuestra cuenta,
pensamos que si dejamos de pecar por un tiempo, si nos comportamos mejor, si leemos más la Biblia o asistimos a la iglesia con más frecuencia, entonces podremos volver a hablar con Dios. Pero el perdón no se gana con esfuerzo, no es un premio por buen comportamiento. Es un regalo inmerecido que solo podemos recibir a través del arrepentimiento sincero. Pedro también lo experimentó. Él, que había caminado con Jesús, que había visto sus milagros de cerca, que había declarado con valentía que jamás lo abandonaría, terminó negándolo 3 veces. Y no lo hizo ante un grupo de soldados armados o ante un tribunal peligroso. Lo hizo ante una simple sirvienta, por miedo, por debilidad. En ese instante, cuando el gallo cantó y los ojos de Jesús se encontraron con los suyos, Pedro entendió la magnitud de su traición. Salió y lloró amargamente. Su corazón estaba destrozado porque había fallado en el momento más crítico, cuando su Señor más lo necesitaba. Es fácil imaginar a Pedro sintiéndose completamente indigno, pensando que su tiempo con Jesús había terminado, que su llamado había sido revocado. Pero Jesús no pensaba lo mismo. Después de su resurrección, no solo lo buscó, sino que lo restauró, con una pregunta que iba al centro de su ser: ¿me amas? No le preguntó si se sentía culpable, si estaba arrepentido, si prometía no fallar de nuevo. Le preguntó si lo amaba, porque al final, eso es lo que importa. Nuestro pecado nunca será más grande que el amor de Dios. Y cuando nos acercamos a Él en oración, cuando confesamos nuestra falta con un corazón sincero, Él no solo nos perdona, sino que nos restaura. Muchos piensan que cuando pecan, su única opción es alejarse, dejar de buscar a Dios por un tiempo hasta que se sientan dignos otra vez. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que debemos hacer. La oración no es solo un canal de comunicación, es el puente que nos lleva de vuelta a Dios cuando nos hemos apartado. Es el lugar donde dejamos la culpa, donde encontramos su gracia, donde su Espíritu nos limpia y nos renueva. La oración no es para los perfectos, es para los quebrantados, para los que necesitan restauración, para los que saben que sin Dios no pueden seguir adelante. En 2 Crónicas 7:14, Dios hace una promesa poderosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está la clave: humillarnos, orar, buscar su rostro y apartarnos del pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero necesita un corazón verdaderamente arrepentido. El hijo pródigo es otro ejemplo de esto. Lo tenía todo en la casa de su padre, pero decidió alejarse, desperdiciar su herencia, vivir a su manera. Cuando lo perdió todo, cuando se encontró en la miseria, deseando comer lo que los cerdos comían, se dio cuenta de su error. Pero el momento clave de su historia no fue cuando reconoció su pecado, sino cuando decidió volver. Muchos reconocen sus errores, pero pocos dan el paso de regresar a Dios. El hijo pródigo entendió que no podía quedarse donde estaba. No intentó ganar el favor de su padre con excusas o promesas vacías. Simplemente dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que pudiera terminar su discurso, su padre lo abrazó y lo restauró. Dios está esperando que hagamos lo mismo. No nos pide perfección, nos pide un corazón dispuesto a regresar.
Nos pide que, en lugar de huir, corramos hacia Él en oración, sin miedo, sin vergüenza, confiando en que su amor es mayor que nuestra falla. El enemigo quiere que creas que tu pecado es el fin de tu relación con Dios, pero en realidad puede ser el comienzo de algo más profundo, más real, más transformador. Orar cuando le has fallado a Dios no es fácil. La culpa tratará de impedirlo. La voz del enemigo intentará hacerte creer que es inútil. Pero la verdad es que cada vez que clamas a Dios con un corazón sincero, Él te escucha. Él ya conoce tu pecado, pero quiere escuchar tu voz. Quiere que vengas a Él no con miedo, sino con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente. Porque al final no se trata de lo que hiciste, sino de lo que Él hizo por ti en la cruz. Y por esa razón, siempre puedes volver. El verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa pasajero, sino un reconocimiento profundo de que hemos fallado a Dios y una decisión firme de volver a Él. Cuando pecamos, la conciencia nos acusa, la vergüenza nos invade, y el enemigo intenta convencernos de que no hay esperanza. Sin embargo, Dios no nos llama a vivir en condenación, sino a buscar su misericordia con un corazón sincero. La oración de arrepentimiento es el primer paso para ser restaurados, pero debe ser más que palabras vacías. No se trata de repetir frases sin sentido o de hacer promesas que no se pueden cumplir, sino de presentarnos ante Dios con honestidad, reconociendo nuestra debilidad y pidiendo su ayuda para no volver a caer. En el 1 Juan 1:9 está la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no ignora el arrepentimiento genuino, no rechaza al que se acerca con humildad. Cuando David pecó, su oración no fue superficial ni evasiva. No trató de justificar sus acciones ni buscó atenuar su responsabilidad. En el Salmo 51 clamó: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su confesión no fue un intento de librarse de las consecuencias, sino una súplica sincera de restauración. Dios no busca palabras vacías ni excusas. Él espera un corazón que realmente desee ser transformado. El arrepentimiento verdadero no es solo lamentarse por lo que se hizo, sino comprender la gravedad del pecado y tomar la decisión de apartarse de él. Proverbios 28:13 lo deja claro: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con reconocer la falta, es necesario dar la espalda al pecado y caminar en obediencia. El hijo pródigo tomó la decisión de regresar a la casa de su padre, no con la intención de exigir derechos o privilegios, sino con la convicción de que no merecía nada. Su oración no fue complicada, ni adornada con palabras rebuscadas. Simplemente reconoció su error y pidió ser recibido, aunque fuera como un siervo. Pero el padre no lo trató como un extraño, ni le exigió pruebas de su arrepentimiento. Lo vio de lejos, corrió a su encuentro y lo restauró completamente. Dios hace lo mismo con aquellos que se acercan a Él con sinceridad. No espera que resolvamos nuestros problemas antes de orar, ni que alcancemos un nivel de perfección para perdonarnos. Su gracia está disponible en el momento en que damos el paso de regresar. En Lucas 18, 10 a 14, Jesús contó la parábola de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se enaltecía a sí mismo, enumerando sus buenas obras y comparándose con los demás, mientras que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Su oración fue simple, pero poderosa.
Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús afirmó que este último fue justificado, porque Dios no se agrada de la autosuficiencia ni del orgullo, sino de la humildad del que reconoce su necesidad. Cuando oramos con un corazón contrito, Dios nos escucha. Salmo 34, 18 lo confirma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay quienes sienten que deben pagar por su pecado antes de orar, que deben pasar un tiempo alejados de Dios como si el castigo fuera parte del proceso de restauración. Pero el sacrificio de Cristo ya pagó el precio. No hay nada que se pueda agregar a su obra en la cruz. No es cuestión de méritos, sino de gracia. En Hebreos 4:16 se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La confianza no viene de lo que somos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. La oración de arrepentimiento debe ir acompañada de un cambio de dirección. En Ezequiel 18, 30 a 31, Dios dice: «Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo». No se trata solo de pedir perdón, sino de abandonar aquello que nos aleja de Dios. La confesión sin transformación no es un verdadero arrepentimiento. En Isaías 1:16 a 17, el llamado es claro: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien». El poder de la oración de arrepentimiento no está en la cantidad de palabras ni en la emoción con la que se exprese, sino en la disposición del corazón para volverse a Dios. Él conoce las intenciones más profundas y no puede ser engañado con formalismos. En Jeremías 29:13 se nos asegura: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Dios nunca rechaza al que se acerca a Él en humildad. En Juan 6:37, Jesús declaró: «Al que a mí viene, no le echo fuera». Esto significa que no importa cuántas veces se haya fallado, siempre hay oportunidad de volver. La oración debe ser el puente que nos reconcilie con Él, no una barrera que sintamos que no podemos cruzar. La condenación no viene de Dios, sino del enemigo. En Apocalipsis 12:10 se le describe como el acusador de los hermanos. Pero Romanos 8:1 nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La oración debe ser honesta, sin pretensiones. Dios ya conoce cada pensamiento y cada motivación. No hay necesidad de adornar las palabras o de ocultar lo que realmente se siente. En Mateo 6:7-8, Jesús advirtió contra las repeticiones vanas, asegurando que el Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. En lugar de enfocarse en la forma, la oración debe centrarse en la rendición, en reconocer la necesidad de su misericordia y en confiar en su fidelidad para restaurarnos. En Joel 2:12-13, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento con estas palabras: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia». No se trata de actos externos, sino de una transformación interior.
El pecado nunca será más grande que la gracia de Dios. No hay fracaso que su amor no pueda redimir, ni caída de la que no pueda levantar. La oración es la llave que abre la puerta a su perdón, pero debe nacer de un corazón dispuesto a cambiar. La restauración comienza con la confesión sincera, con la decisión de abandonar el pecado y con la fe en que su amor sigue estando disponible. Dios no rechaza al que viene a Él, sino que extiende sus brazos para restaurarlo por completo. Después de confesar el pecado y clamar a Dios con un corazón arrepentido, la restauración se convierte en una necesidad urgente. No basta con reconocer la falta, es necesario volver a la comunión con Dios de manera plena y profunda. Muchas personas oran pidiendo perdón, pero siguen sintiendo una distancia, una barrera invisible que las hace dudar de si realmente han sido restauradas. El problema no es la falta de perdón, sino la desconexión espiritual que deja el pecado. Cuando alguien se aparta de Dios, su relación con Él se debilita, la sensibilidad a su voz se reduce y el fuego en el corazón comienza a apagarse. No es solo el acto de fallar lo que provoca esta sensación de lejanía, sino el tiempo que se pasa sin volver al centro de su voluntad. Pedro experimentó esta realidad de manera profunda. Aunque Jesús ya lo había perdonado después de negarlo, la restauración completa vino cuando volvió a encontrar su lugar en la presencia de su Maestro. 3 veces negó a Jesús y 3 veces tuvo que reafirmar su amor para ser restaurado. No fue un simple «te perdono», sino un proceso de sanidad en el que Jesús le devolvió su propósito. ¿Me amas?, fue la pregunta que abrió la puerta a su restauración. No bastaba con que Pedro supiera que Jesús seguía viéndolo como un discípulo. Él mismo tenía que comprender que todavía era digno de caminar con su Señor. La restauración no es solo una cuestión de perdón, sino de volver a la intimidad con Dios, de recuperar la confianza para hablar con Él sin temor, de sentir su presencia y su dirección nuevamente. La comunión con Dios se restaura a través de la oración, pero no cualquier tipo de oración. No se trata de repetir palabras vacías ni de hacer promesas impulsadas por la culpa. Dios no busca discursos elaborados ni esfuerzos humanos por tratar de parecer más espirituales. Lo que Él desea es un corazón que lo busque con sinceridad, sin reservas, sin pretensiones, sin miedo. Jeremías 29, 12-13 dice: «Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Es el corazón el que determina la profundidad de la oración. Muchos oran con la mente llena de dudas, con el alma dividida entre el arrepentimiento y la incredulidad, con el temor de que Dios los rechace. Pero Dios no rechaza a quien se acerca con sinceridad. David entendió esto mejor que nadie. En su oración de restauración, no solo pidió perdón, sino que clamó por un espíritu renovado. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Salmo 51, 10-11. La verdadera restauración no ocurre cuando alguien simplemente deja de pecar, sino cuando su corazón es renovado por Dios. El pecado no solo deja manchas en la conciencia, sino que también debilita el espíritu. La falta de fuerzas para resistir la tentación, la dificultad para orar con confianza, la sensación de estar desconectado de Dios son síntomas de un corazón que necesita ser restaurado. Por eso, la oración después de fallarle a Dios no debe limitarse a pedir perdón,
sino que debe incluir una súplica por renovación, por un espíritu fortalecido, por una nueva sensibilidad a su voz. En el libro de Joel, Dios hace una promesa poderosa a su pueblo: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2:25. La restauración no solo implica volver al punto en el que alguien estaba antes de caer, sino recuperar lo que el pecado destruyó. Muchos piensan que después de fallarle a Dios, nunca volverán a ser los mismos, que su relación con Él quedará marcada para siempre por su error, que ya no podrán ser usados de la misma manera. Pero Dios no restaura a medias, no devuelve fragmentos de lo que alguien solía ser, sino que lo hace nuevo completamente. No importa cuánto tiempo se haya estado lejos, cuánto se haya perdido en el camino, cuánto se haya dañado la relación con Dios. Si Él promete restaurar los años perdidos, es porque su gracia es mayor que cualquier error. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, no fue recibido como un siervo, sino restaurado como hijo. Su padre no le pidió que pasara un tiempo de prueba para demostrar su arrepentimiento. No lo dejó en la periferia del hogar hasta que se sintiera digno de entrar. Lo vistió con la mejor túnica, le puso un anillo en su dedo, lo restauró completamente sin reservas. Así es la restauración de Dios. El problema es que muchas veces las personas oran pidiendo perdón, pero siguen comportándose como si aún estuvieran en la lejanía. Siguen dudando, siguen orando con miedo, siguen acercándose a Dios como si fueran extraños, cuando Él ya los ha restaurado completamente. Restaurar la comunión con Dios también implica volver a tener una vida de oración constante. No se trata solo de un momento de arrepentimiento y luego volver a la rutina. La restauración no es solo volver a hablar con Dios, sino permanecer en su presencia diariamente. Daniel entendía esto muy bien. A pesar de estar en un ambiente hostil, rodeado de idolatría y de una cultura que lo presionaba para alejarse de su fe, mantenía una vida de oración establecida. Oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias, sin dejar que el miedo o la comodidad afectaran su relación con Dios. Cuando alguien ha fallado, debe entender que la restauración no ocurre de inmediato y sin esfuerzo. No es cuestión de un solo día de oración, sino de una decisión de permanecer en la presencia de Dios cada día. La oración es la clave para mantener una comunión fuerte con Dios. No hay otro camino. La lectura de la Biblia alimenta el alma. La adoración nos conecta con su presencia, pero es en la oración donde se desarrolla la relación real con Él. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no lo hizo como una opción, sino como una necesidad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. La restauración después del pecado no es solo un asunto de ser perdonado, sino de volver a establecer una relación íntima con Dios, una relación donde la oración se convierte en el centro. Los que se apartan de Dios por causa del pecado y no restauran su comunión con Él a través de la oración, terminan debilitándose. La falta de oración abre la puerta a nuevas caídas, a la frialdad espiritual, a la vulnerabilidad frente a la tentación. El enemigo lo sabe, por eso siempre ataca la vida de oración de un creyente. Si puede hacer que alguien deje de orar, tarde o temprano lo hará caer de nuevo. Jesús advirtió a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La oración no solo restaura, sino que también fortalece. Es el escudo que protege el corazón, la conexión que mantiene viva la relación con Dios. Después de fallarle a Dios, la única manera de ser restaurado por completo es a través de una comunión constante con Él. No se trata de depender de emociones o de esperar sentir algo en particular. Se trata de buscarlo cada día, con perseverancia, con determinación, con la certeza de que Él es fiel a su promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. La restauración no es un evento, es un proceso. Y la oración es el camino que nos lleva de vuelta a donde siempre debimos estar. Después de clamar a Dios en oración y ser restaurado, el enemigo no se queda de brazos cruzados. La culpa se convierte en un arma silenciosa que busca sofocar la paz que Dios ha depositado en el corazón. A pesar de haber sido perdonado, la mente sigue luchando contra los recuerdos del pecado, contra la sensación de indignidad, contra la duda de si realmente se ha recibido el perdón de Dios. La voz de la condenación es persistente, y si no se la confronta con la verdad de la palabra, puede convertirse en una prisión que impida avanzar en la vida espiritual. El perdón de Dios es completo, pero el enemigo susurra que no es suficiente. Es en este punto donde la oración no solo es un medio para hablar con Dios, sino una herramienta de guerra para silenciar la mentira y declarar la verdad. El problema de la culpa no es que sea real, sino que se aferra al alma, incluso después de haber sido liberado del pecado. Judas y Pedro enfrentaron una realidad similar, pero sus respuestas fueron completamente distintas. Ambos fallaron, ambos traicionaron, pero mientras Judas se dejó consumir por la culpa y terminó en la desesperación, Pedro se aferró a la gracia y encontró restauración. La diferencia no estuvo en la magnitud del pecado, sino en su disposición para creer en la misericordia de Dios. Muchos viven bajo la sombra de lo que hicieron, permitiendo que su pasado defina su relación con Dios, cuando en realidad Él ya ha decidido no recordar sus pecados. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios ha decidido olvidarlos, ¿por qué seguir cargando con ellos? La oración después del pecado no solo debe ser una confesión, sino una proclamación de la verdad. Si la culpa ataca la mente, la respuesta debe ser levantar la voz en oración y declarar lo que Dios ha dicho. Romanos 8:1 es claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se trata de lo que la conciencia dicte, ni de lo que el enemigo susurre, sino de lo que Dios ha establecido. La fe no se basa en los sentimientos, sino en la verdad. Muchas veces, las emociones tardan en alinearse con lo que Dios ha hecho, pero eso no cambia la realidad del perdón. La oración en este punto no es solo una súplica, sino una declaración de victoria. No es decir, Señor, ¿realmente me has perdonado? Sino proclamar con convicción, gracias, Señor, porque tu sangre me ha limpiado, porque no vivo en condenación, porque soy libre en tu gracia. Los salmos están llenos de oraciones que muestran cómo David luchaba con la culpa y el miedo, pero también cómo se levantaba en fe. En el Salmo 32:5 escribió: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay incertidumbre en sus palabras. No dice, espero que me hayas perdonado, ni
Quizás algún día pueda sentirme digno otra vez. Su oración es una afirmación de la obra de Dios. Este es el tipo de oración que rompe las cadenas de la culpa. No la que mendiga misericordia una y otra vez por el mismo error, sino la que proclama con autoridad que el pecado ya ha sido lavado. El enemigo sabe que no puede revocar el perdón de Dios, pero intentará hacer que el creyente viva como si nunca hubiera sido restaurado. Cuando Jesús resucitó, las primeras palabras que el ángel dio a las mujeres fueron específicas. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:7. Pedro había negado a Jesús, pero en ese mensaje había una confirmación de que no había sido desechado. Si Dios lo había restaurado, ¿qué derecho tenía el enemigo de decir lo contrario? La culpa solo tiene poder cuando se le cree más a la voz del acusador que a la voz de Dios. La oración es un arma, pero solo es efectiva cuando se usa con convicción. No basta con repetir versículos sin fe, sin creer realmente en lo que se está proclamando. La oración que destruye la culpa es aquella que se levanta con la certeza de que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Es la oración que se aferra a la promesa de que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Es la oración que no solo pide, sino que declara. No es una oración de temor, sino de autoridad. El enemigo puede intentar traer el recuerdo del pecado, pero la respuesta debe ser firme. Fui lavado por la sangre de Cristo, no soy más un esclavo de la condenación. Muchos creen que el perdón de Dios es frágil, que si vuelven a fallar, perderán inmediatamente su gracia. Pero la fidelidad de Dios no depende de la constancia humana. 1 Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no espera perfección instantánea, sino un corazón dispuesto a regresar a Él cada vez que sea necesario. La condenación viene cuando alguien cree que su pecado es más fuerte que la gracia. Pero Jesús intercede continuamente, recordando que su sacrificio ya pagó el precio. Los pensamientos de culpa no desaparecen automáticamente, pero pueden ser derribados por medio de la oración. Cada vez que el enemigo susurre que el pecado sigue ahí, que Dios no ha olvidado, que la restauración no ha sido completa, la respuesta debe ser una oración cargada de verdad. Efesios 6:16 habla del escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. La culpa es uno de esos dardos, pero la fe en el perdón de Dios lo neutraliza. La oración debe ser constante, no solo en los momentos de angustia, sino como una disciplina que refuerce la identidad en Cristo. El error de muchos es dejar de orar cuando sienten que ya han sido restaurados. Se aferran a Dios en su quebranto, pero cuando la culpa disminuye, bajan la guardia. La comunión con Dios no es solo para los momentos de necesidad, sino la clave para permanecer firmes. Jesús enseñó en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La clave no es solo regresar, sino permanecer. Los que han sido perdonados deben aprender a caminar en esa verdad. La oración ya no debe girar en torno al pecado del pasado, sino en la relación con Dios en el presente. El propósito de la restauración no es solo limpiar lo que estuvo mal, sino fortalecer lo que viene. Filipenses 3:13-14 dice:
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Orar no solo para ser restaurado, sino para ser transformado, para ser fortalecido, para crecer en intimidad con Dios. Dios no solo quiere levantar a los caídos, quiere hacerlos inquebrantables. No basta con ser perdonado, hay que aprender a vivir como alguien que ha sido liberado. No basta con ser restaurado, hay que caminar en la plenitud de la gracia. La oración, después del pecado, no es solo para recibir misericordia, sino para recibir poder, para caminar con firmeza, para avanzar sin mirar atrás. El que ha sido restaurado no vive con la cabeza inclinada, en vergüenza, sino con el rostro en alto, reflejando la gloria del Dios que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando alguien ha sido restaurado por Dios, su vida no puede seguir igual. El verdadero arrepentimiento no se mide solo por lágrimas o palabras sinceras, sino por un cambio real y profundo. La oración no es solo el medio para recibir perdón, sino la fuerza que impulsa a caminar en obediencia. No basta con haber sido limpiado del pecado si el corazón sigue anclado a las mismas costumbres, a los mismos deseos que llevaron a la caída. Dios no solo quiere perdonar, quiere transformar. Un corazón restaurado es un corazón que decide alejarse del pecado, que elige la obediencia antes que el deseo, que se somete a la voluntad de Dios sin reservas. Muchos oran pidiendo perdón, pero siguen jugando con aquello que los llevó a tropezar, siguen acercándose a la línea del pecado con la falsa confianza de que no caerán de nuevo. Pero la verdadera oración de alguien que ha sido restaurado no es solo un clamor de gratitud, sino un compromiso de obediencia, un clamor por fuerzas para no volver atrás. Zaqueo entendió esto cuando tuvo su encuentro con Jesús. No solo reconoció su pecado, sino que tomó decisiones radicales para demostrar que su arrepentimiento era genuino. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. No fue un simple sentimiento de culpa lo que lo llevó a hacer esto, sino la convicción de que su vida ya no podía continuar en el mismo rumbo. Jesús no le pidió que hiciera esto, pero su encuentro con la gracia lo llevó a tomar acción. La oración después del arrepentimiento debe llevar a la acción, debe ser el combustible que impulse a alejarse de aquello que desagrada a Dios. De nada sirve pedir perdón si no hay un verdadero deseo de cambio. Dios no solo quiere liberar de la culpa, sino renovar la mente y el corazón. El problema es que muchos quieren el perdón, pero no la transformación. Quieren sentirse en paz con Dios, pero no están dispuestos a soltar aquello que los llevó a fallarle. La oración se vuelve entonces un acto superficial, una repetición vacía de palabras que no van acompañadas de una decisión real. Jesús fue claro cuando dijo: «El que me ama, mi palabra guardará». Juan 14:23. No es suficiente con decir que se ama a Dios. Ese amor se demuestra con obediencia. No se trata solo de evitar el pecado por miedo al castigo, sino de desarrollar un corazón que aborrezca aquello que hiere a Dios. David oró después de su pecado, no solo pidiendo perdón, sino suplicando por un espíritu nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. No pidió simplemente que su culpa fuera removida, pidió ser transformado. Sabía que sin una renovación profunda, su carne volvería a arrastrarlo a la misma caída. No quería solo librarse del castigo, quería un corazón que amara
La justicia. La oración, después de fallarle a Dios, no puede limitarse a un clamor por misericordia. Debe incluir una súplica por un cambio real, por una mente renovada, por un espíritu que no se deje dominar por la carne. La obediencia no es fácil y sin oración es imposible. Jesús lo dejó claro en Getsemaní cuando dijo a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. La carne es débil, el corazón humano es engañoso, y la única manera de resistir la tentación es con una vida de oración constante. No basta con una oración después de pecar, es necesario orar para no volver a caer. Muchos claman a Dios después de tropezar, pero pocos oran antes de ser tentados. Buscan a Dios cuando el daño ya está hecho, pero no fortalecen su espíritu para evitar el tropiezo. Una vida de obediencia no se sostiene con fuerza de voluntad, sino con una dependencia absoluta de Dios. Daniel vivió rodeado de un sistema que lo empujaba al pecado, pero su secreto para mantenerse firme fue la oración. No oraba solo cuando tenía problemas. Su relación con Dios no dependía de las circunstancias. Tenía un hábito inquebrantable de oración que lo sostenía aun cuando todo a su alrededor intentaba hacerlo caer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Su vida de oración lo hizo inquebrantable. No esperó a ser tentado para buscar a Dios. Ya había establecido un fundamento sólido. Quien ora solo, cuando cae, siempre vivirá entre caídas. La oración debe ser la fortaleza que impida volver al pecado, la barrera que se levanta antes de que la tentación tome dominio. Jesús mismo dedicaba noches enteras a orar, aunque era el Hijo de Dios. Su humanidad lo hacía depender completamente del Padre, mostrando que sin una vida de oración es imposible vivir en santidad. La oración debe ser el refugio antes de la batalla, no solo el lugar al que se corre después de ser herido. El problema es que muchos subestiman la tentación. Creen que porque han sido perdonados, porque han experimentado la restauración de Dios, ya no volverán a caer. Pero la carne no desaparece. El enemigo no deja de atacar. Pedro fue advertido por Jesús: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Lucas 22:31. El enemigo busca cualquier oportunidad para hacer caer a aquellos que han sido restaurados. La tentación no llega de inmediato. Muchas veces es un proceso sutil, una serie de pequeñas concesiones, una relajación en la disciplina espiritual, una confianza equivocada en la propia fuerza. Sin una vida de oración constante, el corazón vuelve a inclinarse al pecado. Jesús enseñó que la casa barrida y ordenada, si no es llenada con la presencia de Dios, vuelve a ser habitada por el enemigo con mayor fuerza. Mateo 12:43-45. La restauración no es el final del proceso, es el comienzo de una nueva etapa de búsqueda intensa de Dios. Muchos son liberados, pero no fortalecidos. Son limpiados, pero no llenos. Oran por perdón, pero no por transformación. Y es por eso que caen de nuevo, porque la vaciedad espiritual deja espacio para que el enemigo vuelva con más fuerza. La oración después de la restauración no es solo para agradecer, sino para pedir dirección. Muchos han sido perdonados, pero no saben cómo caminar después de la caída, no saben cómo reconstruir su vida espiritual, cómo mantenerse firmes, cómo
romper con los patrones del pasado. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. La oración debe ser un clamor por guía, por sabiduría para tomar decisiones que eviten regresar al mismo ciclo de pecado. Dios no solo quiere que alguien sea libre del pecado, quiere que viva en victoria. No quiere solo restaurar, quiere hacer de cada persona un testimonio vivo de su poder. La obediencia no es una carga, es la evidencia de un corazón que ha sido realmente transformado. La oración debe ser la constante búsqueda de alinearse con su voluntad, de someterse a su dirección, de vivir de acuerdo a sus propósitos. La restauración es solo el inicio. El verdadero desafío viene después, cuando es necesario demostrar con hechos que el arrepentimiento fue real. La oración ya no debe ser solo para pedir perdón, sino para pedir fortaleza, para vivir en santidad, para permanecer en la presencia de Dios sin volver atrás. El que ha sido restaurado debe caminar como alguien que ha sido verdaderamente cambiado, dejando atrás el pasado y abrazando la nueva vida que Dios ha preparado. La oración no es solo un recurso para cuando se ha fallado, es la base de una relación viva y constante con Dios. Muchos buscan a Dios en la desesperación, cuando la culpa los consume, cuando sienten que han tocado fondo, pero una vez restaurados, dejan que su vida de oración se enfríe poco a poco. Se acercan a Dios para ser levantados, pero no entienden que la verdadera clave para mantenerse en pie es permanecer en comunión con Él. No basta con haber experimentado su perdón. Es necesario cultivar una vida de intimidad continua, porque sin oración, la distancia vuelve a crecer, la voz de Dios se vuelve lejana y el corazón comienza a endurecerse. Es un proceso sutil, no ocurre de inmediato, pero cuando alguien descuida la oración, sin darse cuenta, comienza a vivir en su propia fuerza, confiando en su propia capacidad para mantenerse firme. La Escritura es clara cuando dice: orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. No se trata de un acto ocasional, de momentos aislados de búsqueda, sino de una vida de oración ininterrumpida. La comunión con Dios no es algo que se deba restaurar después de cada caída, sino una conexión que se debe mantener intacta para no volver a caer. Jesús enseñó sobre esto cuando dijo: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir en una relación tan profunda con Dios, que el deseo de alejarse de su voluntad desaparezca. Cuando alguien depende completamente de su presencia, la tentación pierde poder. Las distracciones del mundo dejan de tener atractivo y el corazón se alinea con los deseos de Dios. Daniel entendió esta verdad. Su vida de oración no dependía de las circunstancias ni de su estado de ánimo. No buscaba a Dios solo cuando estaba en peligro, sino que tenía un hábito inquebrantable de oración. Aun cuando se decretó que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey, no dejó de clamar a Dios 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. No esperó a estar en crisis para buscar a Dios, ya tenía una relación
establecida que lo sostenía en cualquier circunstancia. Muchos ven la oración como una herramienta para resolver problemas, pero no entienden que su propósito es mucho más profundo. Orar no es solo pedir ayuda, es conectarse con el corazón de Dios, es ser transformado en su presencia, es recibir la dirección que solo Él puede dar. Cuando la oración se convierte en un hábito inquebrantable, la vida cambia. La manera de pensar se alinea con la palabra, las decisiones se toman bajo la guía del Espíritu, la paz de Dios se convierte en la norma y no en la excepción. La vida espiritual no se fortalece con esfuerzos humanos, sino con una relación constante con el Creador. Jesús mismo mostró la importancia de una vida de oración continua. No necesitaba restauración porque nunca pecó, pero pasaba noches enteras en comunión con el Padre. Se apartaba de las multitudes para buscar su rostro. Se levantaba de madrugada para orar. Dependía completamente de la dirección del Espíritu en cada paso que daba. Si él, siendo el Hijo de Dios, tenía esa necesidad de oración, ¿cuánto más aquellos que han sido rescatados del pecado? La oración no es opcional, no es un complemento, es la esencia de la vida cristiana. Sin ella, la relación con Dios se debilita, la sensibilidad a su voz se pierde y el corazón se enfría. Los discípulos no pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, a sanar enfermos o a multiplicar panes. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Entendieron que la clave de su poder no estaba en sus obras, sino en su comunión con el Padre. No había nada más importante que aprender a orar, porque todo lo demás fluía de esa relación íntima con Dios. La falta de oración es la raíz de la debilidad espiritual, de la inconstancia, de la falta de discernimiento. Sin oración, es fácil ser engañado, es fácil caer en la rutina religiosa sin una verdadera transformación. La oración no solo fortalece el espíritu, sino que también es el arma más poderosa contra los ataques del enemigo. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No es suficiente conocer la verdad, hay que declararla en oración. No es suficiente haber sido perdonado, hay que cubrir la vida con la protección divina. El enemigo no teme a quienes simplemente creen en Dios, pero tiembla ante aquellos que viven en oración constante, porque sabe que un creyente que ora es un creyente que no puede ser derribado. El error de muchos es buscar a Dios solo cuando sienten la necesidad, cuando la presión es fuerte, cuando la carga es insoportable. Pero la oración no debe ser solo una respuesta a la crisis, sino una disciplina diaria, una comunión que no dependa de las circunstancias. No se trata de orar solo cuando hay fuerzas, sino de orar incluso cuando no se sienten ganas, incluso cuando el corazón está seco, incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Es en esos momentos cuando la verdadera fe se manifiesta, cuando la dependencia de Dios se fortalece, cuando la carne es sometida a la voluntad del Espíritu. Los salmos están llenos de oraciones que reflejan esta verdad. David no solo oraba cuando necesitaba ayuda, sino que hacía de la oración su deleite. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. No veía la oración como una carga, sino como el centro de su vida. No se limitaba a pedir cosas a Dios, sino que buscaba su presencia, su dirección, su compañía. Por eso, aun después de haber caído, pudo ser restaurado. Su vida de oración no terminó con su pecado,
sino que se intensificó después de ser perdonado. Cuando alguien ha sido restaurado, su mayor temor debe ser alejarse nuevamente de Dios. La seguridad no está en haber sido perdonado, sino en permanecer cerca de la fuente de vida. Jesús dijo: «El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Juan 15:5. No se trata solo de haber sido limpiado, sino de mantenerse en él, de vivir cada día en su presencia, de depender completamente de su gracia. La restauración no es el final del proceso, es el punto de partida para una vida de mayor profundidad en Dios. Pablo entendió esto cuando dijo: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Primera carta a los Corintios 10:12. Nadie está exento de la tentación. Nadie puede confiar en su propia fuerza para mantenerse firme. Solo una vida de oración puede sostener a alguien en el camino correcto. No basta con haber sido levantado, hay que aprender a caminar sin volver atrás. Hay que fortalecer el espíritu para que el pasado no tenga poder sobre el presente. La oración no es solo una conversación, es una conexión con el cielo, es el aliento del alma, es el lazo que une al creyente con su Creador. No se trata solo de pedir, sino de conocer a Dios, de experimentar su presencia, de recibir su dirección. Cuando la oración es constante, la fe crece, la mente se renueva, el corazón se fortalece. No hay otro camino para mantenerse firme. Sin oración, la restauración se vuelve superficial, el fuego se apaga y la distancia con Dios se vuelve cada vez mayor. Pero cuando la oración es el centro de la vida, la transformación es real, la victoria es constante y la comunión con Dios se convierte en el mayor tesoro. La oración no es solo una llave para restaurar lo que se ha perdido, es el puente que permite conocer a Dios de una manera más profunda. Muchos creen que después de haber caído, su relación con Él quedará marcada para siempre, como si el pecado hubiera dejado una grieta irreparable en su comunión. Pero Dios no solo repara lo que fue roto, Él hace algo aún más grande. Lleva a la persona a una dimensión de intimidad más profunda de la que tenía antes de su caída. Lo que el enemigo usa para acusar, Dios lo transforma en testimonio. Lo que parecía una derrota se convierte en una revelación de su misericordia. La oración ya no es solo un clamor de alguien que busca ser restaurado, sino el lenguaje de un corazón que ha entendido lo que significa realmente depender de Dios. Cuando alguien ha experimentado la gracia después de haber fallado, su vida de oración nunca vuelve a ser la misma. No ora desde la autosuficiencia, sino desde la conciencia de su necesidad absoluta de Dios. Su búsqueda se vuelve más intensa, su adoración más sincera, su fe más inquebrantable. La debilidad que antes lo hacía tropezar se convierte en el recordatorio de que separado de Dios no puede hacer nada. Por eso, cuando vuelve a orar, no lo hace con la misma mentalidad con la que empezó. Ahora entiende que la oración no es un recurso de emergencia, sino el fundamento de una vida que no quiere alejarse nunca más de la presencia de Dios. Jesús contó la parábola de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. El fariseo se jactaba de su rectitud, de su obediencia, de sus méritos espirituales, pero el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Solo podía golpear su pecho y decir: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Lucas 18:13. Y Jesús dijo que fue el publicano, no el fariseo, quien salió justificado. No porque Dios premie la debilidad, sino porque Él honra un corazón quebrantado.
Aquellos que han experimentado la restauración verdadera entienden que la oración no es una lista de méritos para presentarse ante Dios, sino un reconocimiento de su gracia inmerecida. Cuando Pedro fue restaurado, Jesús le dijo algo que marcó su futuro. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. No solo lo perdonó, sino que le entregó una nueva responsabilidad. No solo lo restauró, sino que lo hizo más fuerte. Dios no devuelve a alguien al mismo punto donde estaba antes de caer. Él lo lleva más lejos, lo usa para su gloria, lo convierte en testimonio de su poder. La oración de alguien que ha sido restaurado ya no es solo para sí mismo, sino que se convierte en intercesión por otros. Ya no solo busca su propio crecimiento, sino que clama para que otros sean fortalecidos. El enemigo quiere que la caída sea el final, pero Dios la transforma en un nuevo comienzo. No porque el pecado no tenga consecuencias, sino porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier error. No se trata solo de ser levantado, sino de caminar con una nueva perspectiva, con un entendimiento renovado de quién es Dios y de cómo su amor es capaz de redimir cualquier historia. Muchos temen volver a caer, pero el verdadero temor debería ser alejarse de la presencia de Dios. El problema no es la posibilidad de fallar nuevamente, sino la actitud con la que se vive después de haber sido restaurado. David no solo pidió perdón, sino que clamó: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Salmo 51, 11. Su mayor angustia no era la consecuencia de su pecado, sino la posibilidad de perder la comunión con Dios. Esa es la mentalidad de alguien que ha entendido lo que realmente importa. La oración no es solo para evitar el pecado, sino para conocer más a Dios. No es solo para pedir fuerzas, sino para recibir revelación. La restauración no es solo volver al punto donde se estaba antes de la caída, sino entrar en un nivel más profundo de comunión con Dios, donde la relación ya no está basada en el miedo a fallar, sino en el deseo de permanecer cerca de Él. Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. La clave para no volver a caer no es vivir con temor, sino vivir con hambre de Dios. No es obsesionarse con evitar el pecado, sino llenar el corazón con su presencia hasta que el pecado pierda su atractivo. La oración ya no es solo una rutina, sino un deleite. Ya no es solo una disciplina, sino una pasión. Cuando alguien ha sido restaurado, su vida de oración se vuelve más intensa, más real, más profunda. Ya no ora solo por necesidad, sino por amor. Ya no clama solo por ayuda, sino porque ha descubierto que no hay nada más valioso que la presencia de Dios. Ha entendido que la oración no es un medio para obtener algo, sino el mayor privilegio que puede tener: hablar con el Creador del universo, ser conocido por Él, ser transformado en su presencia. Pablo escribió: «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. La caída no es el final, es el punto donde la gracia se hace más evidente. La restauración no es solo ser limpiado, sino ser fortalecido. La oración ya no es solo un acto religioso, sino la esencia de una vida completamente rendida a Dios. Dios no restaura a medias, no da segundas oportunidades con reservas, ni mantiene a alguien en un estado de prueba hasta ver si es digno de seguir adelante. Cuando Él perdona,
perdona por completo. Cuando Él restaura, lo hace sin condiciones. El problema no es si Dios está dispuesto a recibir a alguien después de haber fallado, sino si la persona está dispuesta a creer en la plenitud de su gracia y caminar en la nueva identidad que Él le ha dado. No se trata de intentar compensar el error con esfuerzo humano, sino de vivir en la seguridad de que Dios ya ha hecho todo a través de Cristo. No se trata de orar por miedo a caer, sino de orar por pasión por su presencia. No se trata solo de ser restaurado, sino de aprender a vivir como alguien que ha sido redimido. Dios no solo quiere levantar a los caídos, quiere hacerlos inquebrantables. No solo quiere borrar el pecado, quiere que la vida de aquellos que han sido restaurados sea una prueba viviente de que su amor transforma por completo. La oración ya no es un acto de necesidad, sino una expresión de gratitud, un deseo de conocer más a Dios, una determinación de nunca más apartarse de su lado. La verdadera marca de alguien que ha sido restaurado no es cuánto lamenta su pasado, sino cuánto anhela a Dios en su presente. No es cuánto se esfuerza por no fallar, sino cuánto se sumerge en la presencia de Dios hasta que su gloria lo cambia por completo. La oración no es el fin del proceso de restauración, es el principio de una vida donde Dios se convierte en todo, donde ya no hay miedo al pecado, sino un amor tan profundo por Dios que nada más importa. Porque cuando alguien entiende lo que significa haber sido rescatado, su oración nunca vuelve a ser la misma.